Hay monumentos a los que su entorno acompaña en la belleza. La luz de plata del Mediterráneo, la nieve del macizo alpino más sureño, el agua oculta que brota, los jardines copiados a los del Edén. Todo eso envuelve a la Alhambra. Pero en este caso, semejante envoltorio no consigue superar en belleza a su epicentro, el monumento más visitado de España, el más reconocido patrimonio de la humanidad, el símbolo de un mundo. Desde el mirador de San Nicolás, la Alhambra se muestra como fortaleza que fue amurallada y altiva. Pero es una primera impresión. El interior aparecerá enseguida lleno de claves sutiles, imposibles de entender sin sensibilidad. Arte, naturaleza, espiritualidad y mera belleza son los 4 puntos cardinales para adentrarse en el Palacio Nazarí, tanto por sus salas como por sus jardines, creados para disfrutarlos con los 5 sentidos. La Alhambra es un imposible real, testigo del pasado y monumento al futuro. El Albaicín contemplaba con superioridad en el siglo XI a la modesta alcazaba de la ciudad de Granada que se alzaba enfrente. No en vano, en el barrio residía la corte real, entonces de la dinastía Cirí. Buenos días a todo el mundo y vamos a hacer una visita, creo, interesante por uno de los barrios más emblemáticos de Granada, el más antiguo, el barrio del Albaicín. El Albaicín tiene una característica que lo hace totalmente especial, porque es un monumento vivo, no es un monumento como los que tenemos al uso, como tenemos tanto en Granada, es un monumento cuyas calles se llenan de bullicio, hay negocios tradicionales, conviven viviendas pues muy humildes, las viviendas tradicionales que se adornan con cerámica, con geranios, con casas residenciales de un carácter pues de lujo prácticamente, los famosos cármenes, y sobre todo pues eso es lo que nos encontramos en este barrio, un barrio de sorpresas que en cualquiera de las calles te sorprende con un escorzo de la Alhambra, con esa luminosidad que lo caracteriza, con esos empedrados tan característicos, y sobre todo a la gente le gusta mucho que es un barrio hecho a medida del hombre, donde parece que se acaba ese estrés de las ciudades modernas, y que se vive un poco pues eso, la paz de cualquier localidad alejada del bullicio de una ciudad. El barrio más antiguo de Granada transpira todavía autenticidad a lo largo de sus empinadas calles. El desnivel no desanima a nadie a caminar. El trayecto tiene uno de sus extremos en el punto más elevado, el mirador de San Nicolás, desde donde contemplar a la Alhambra cara a cara, y se extiende hasta el Paseo de los Tristes, donde el viejo río Darro, el que daba oro, fluye en sus últimos metros antes de unirse al Genil. El agua no solo se encuentra a los pies del Albaicín. Los aljibes forman parte de la laberíntica trama urbana, como este junto a la iglesia del Salvador, toda una obra de ingeniería de la época nazarí. Los aljibes, la red de agua del Albaicín, abastecía el barrio y normalmente se siguen conservando esos aljibes en la cercanía de la iglesia, demostrando que así antiguamente lo que había en ese emplazamiento actual de la iglesia, convento, era un templo musulmán, una mezquita, y se abastecían por la mayoría por la acequia de Ainadamar, y garantizaban el uso de agua potable en el barrio. También el agua, con su sonido, atrae la vista hacia los cármenes, que van apareciendo en el paseo por el Albaicín. Los jardines de esta casa típica de Granada son tan esenciales como la propia vivienda. Jardines que fueron a la vez huertos en su origen. Zonas verdes que conforman junto a las blancas residencias un conjunto de perfecta belleza, sin más alardes que el del equilibrio a escala humana. Cuando uno pasea por las calles del Albaicín, a pesar de hacerlo pues, en numerosas ocasiones, siempre va buscando lugares recónditos, donde no hayas pasado 100 veces. Yo muchas veces me subo o bien sola o bien con mi pareja al Albaicín a pasearlo, a buscar cosas que le puedan interesar más a la gente porque sean menos turísticas, y nunca deja de sorprenderme, te lo aseguro, siempre vas viendo pues alguna fachada que te despierta la curiosidad detrás de su muro, o vas mirando alguna rendija que queda entreabierta, o te encuentras con alguien del Albaicín que te cuenta alguna historia sobre la calle y sobre el nombre que lleva. Y además te tengo que decir que uno de los grandes monumentos que hay en el Albaicín, yo creo que el mayor monumento del Albaicín, son los albaicineros de toda la vida.
le tires nunca se van, como el agua de los ríos cuando se desbordan, tengo que pillar todo barra, como el agua de los ríos cuando se desbordan, tengo que pillar todo barra, como un caballo que galopa cuando se desboca. Nunca se van, como el agua de los ríos cuando se desbordan, tengo que pillar todo barra. Todas estas razones, unidas a su especial relación con la Alhambra, a la que mira de frente, hicieron que el Albaicín fuera declarado Patrimonio de la Humanidad en 1994. Lo que ha reconocido la UNESCO, bajo distintos criterios, es que tanto la ciudad palatina como la ciudad general, ¿no?, que era el Albaicín, tienen una simbiosis muy interesante a través de su territorio, del paisaje que las une, y además son un ejemplo de la creatividad humana que ha tenido una extraordinaria influencia en todas las artes a lo largo de todos los tiempos, y sobre todo son un ejemplo de urbanismo islámico medieval que es completamente único y que no tiene parangón en su estado de conservación en ningún otro lugar. Lo primero que nosotros notamos es que hay un aumento del turismo, pero para nosotros también se convierte en un orgullo porque es un escaparate al mundo. La UNESCO es un altavoz que se oye y traspasa fronteras, y a partir de ese momento no solamente tenemos que sentirnos orgullosos, tenemos que reconocer el valor que tiene este lugar, y se convierte en una gran responsabilidad para nosotros el traspasarlo a las generaciones venideras en las mejores condiciones posibles. O sea que es un reconocimiento que nos reporta grandes beneficios a nivel turístico, pero también una gran responsabilidad y una protección. Es un título de protección mayor, porque esto hay que preservarlo, como dice el título que se le otorga, para la humanidad. Es decir, no nos pertenece a nosotros, pero sí es nuestra responsabilidad que la humanidad, que la gente y las generaciones venideras lo puedan disfrutar, al menos en las mismas condiciones que nosotros, si no mejores, lo estamos disfrutando. En el siglo XIII perdió su carácter de sede de la realeza. Un cambio en el trono cede el testigo a la dinastía nazarí, que traslada la residencia real a la primitiva fortaleza ubicada frente al Albaicín. Es el detonante que dará a luz a la Alhambra. La dinastía nazarí, Al-Ahmar I, rechaza hacer su ciudad palatina en el centro de poder y en el núcleo poblacional popular anterior, que era el Albaicín. El Albaicín va a seguir siendo la ciudad donde vive la inmensa mayoría de la población, pero él decide construir su ciudad palatina en una colina que está enfrente del Albaicín, la colina de la Sabica, donde estamos ahora mismo, y que le permite tener un territorio prácticamente inexpugnable y con una potencia simbólica y física sobre la ciudad, a la que domina por completo, que lo hace en un lugar muy adecuado para asentar una ciudad palatina. La Alhambra básicamente se va a constituir durante la época del sultanato de los nazaríes, entre 1238, es decir, siglo XIII, y finales del siglo XV, cuando se conquista la ciudad de Granada. Es un conjunto de palacios, pero es un conjunto urbanístico donde no solamente viven, digamos, la familia real, sino también toda una serie de servicios e incluso de familias relacionadas con la familia real que constituyen lo que se llama la Madina Alhamra, que es la ciudad de la Alhambra. La Torre de la Vela fue una de las primeras construcciones levantadas en la nueva etapa. Robusta, vigilante en primera línea sobre la vega y el centro de la ciudad moderna. Esta zona, la Alcazaba, es la más antigua del recinto, y su sobriedad militar permite apreciar la magnitud de la filigrana que llegó después. Las torres y murallas de la Alhambra recorren la colina siguiendo su sinuoso trazado. Guardan algo muchísimo más valioso que joyas o reyes. Protegen a la sublimación de una cultura. La Alhambra
supuso una obra cumbre que se explica viendo las paredes de los palacios nazaríes, los más hermosos del recinto. Los arquitectos cubrieron con decoración cada espacio, por pequeño que fuese y sin escatimar en talento ni gasto. Pero no lo hicieron de cualquier manera. La Alhambra es un lugar de recreación constante a base de motivos que recuerdan elementos vegetales, frutas, cintas, y eso se va incorporando a todo un discurso, a toda una manera de ver el espacio. Se va forrando la superficie y además se van mezclando con la palabra. Por eso se dice que la Alhambra es también un lugar para ser leído, porque poesía o poemas, suras del Corán se mezclan con esa decoración y al final lo que se produce es un efecto embriagador. Las paredes están tapizadas de cerámica y yeserías, hermosísimas y muy ricas. Los techos presentan amazones de madera labrados con mimo. El ataurique, o decoración vegetal, se aprecia como el elemento decorativo más utilizado por los arquitectos granadinos. El ataurique es un elemento decorativo que está basado en el mundo vegetal. Lo que se hace es una especie de interpretación geométrica de esos elementos que están representados por frutas, por hojas, por una serie de elementos que están en la naturaleza, y eso se usa como elemento repetitivo dentro de un vocabulario muy complejo que alcanza grados excelsos en la Alhambra. Es decir, que la Alhambra en ese aspecto es un lugar muy sofisticado donde la decoración, la forma repetitiva de esa decoración también recuerda a la eternidad. Es decir, que esa abundancia que nosotros vemos, esa manera de ver cosas que se repiten en la Alhambra, tiene ese sentido también de trascendencia. En la clásica decoración caligráfica, con escritura cursiva y cúfica, se leen las palabras del fundador de la dinastía nazarí: «Solo Dios es vencedor». Y algo que la distingue, versos de los mejores poetas de la corte. A nivel epigráfico, podemos decir que la Alhambra es el libro de poemas mejor editado de la historia de la literatura, ya que en sí misma la Alhambra son las páginas de ese libro. Poetas tan importantes como Ibn al-Hatib, Ibn Zanrat, van a dejar sus páginas decoradas en distintas arquitecturas, con poemas maravillosos, donde a nivel sobresaliente destaca la idea de que la Alhambra, es decir, el palacio de la Alhambra, juega como sujeto poético. Es la propia Alhambra la que te habla, es la Alhambra la que te cuenta su historia a través de los poemas de estos grandes literatos. El Mirador de Daraxa es un extraordinario ejemplo de decoración y poesía. Los alicatados del umbral dan paso al llamado barroco nazarí a la vista en el paramento interior. Bajo un arco de mocárabes se desarrolla una decoración en yeso policromado y en sus paredes se lee: «Este es el Palacio de Cristal». Sin embargo, ha habido quien al verlo le ha juzgado un océano proceloso y conmovido. El mirador forma parte del conjunto del Palacio de los Leones, la residencia privada de los reyes, la obra máxima del arte islámico en España. Su belleza plasma sensibilidad y armonía incomparables. Agua, luz, color, decoración motivan a los sentidos. En el palacio, el Salón de Embajadores concentra el mayor lujo posible, con el objetivo de que el rey de Granada impresionara desde su trono a propios y extranjeros. El Salón de Embajadores destaca como representación del poder. Tiene delante un gran vacío, el patio de los Arrayanes, y ese vacío tiene ese vector hacia el cielo que es el Salón de Embajadores. Es la torre predominante en la visión de la Alhambra desde el Darro, desde la ciudad, y por eso se convierte en la representación o el símbolo de ese poder. Está dentro de sus paredes la sura del señorío, que recuerda esa entronización del poder en ese momento del mundo musulmán, y también el techo, que representa exactamente la estrella del firmamento del Islam. Tiene muchas
muchas connotaciones de ese tipo y por eso era el lugar preferido para la representación del trono y para la recepción de embajadores que llegaban, se dice que deslumbrados, desde el patio de los Arrayanes. Un salón que fue el lugar del trono de los grandes sultanes y que tiene como especificidad su magnífica techumbre, que es la obra maestra de la carpintería nazarí, donde se representan los 7 cielos de la cosmogonía islámica que el creyente tiene que ir superando hasta llegar al 8º cielo, donde habita Allah, donde habita Dios, que sería lógicamente el paraíso. Como digo, es una obra maestra de la carpintería y se ven perfectamente los círculos de estrellas a través de madera geométrica que permite ese ascenso casi ascético, podemos decir, hacia la divinidad. En el recinto se encuentra la sala Dos Hermanas, la residencia de la sultana y su familia. Desde sus ventanas se disfruta del patio más emblemático del medievo español, el Patio de los Leones. Para intentar definir con palabras la belleza de este patio, en los muros están escritos, una vez más, unos versos que se alejan de todo precepto religioso para describir el movimiento líquido de su taza central. En apariencia, agua y mármol parecen confundirse sin que sepamos cuál de ambos se desliza. El agua, como los versos, forma parte del encofrado sensorial de la Alhambra. A sus pies corre el río Darro, y la acequia real trae el agua hasta el interior, dando lugar a aljibes, estanques, fuentes, surtidores y canaletas. El agua la vamos a encontrar de distintas formas dentro de los palacios, bien en movimiento, creando sobre todo ejes arquitectónicos, ejes de percepción visual, pero también quieta, jugando a espejo de la arquitectura, donde a veces no podemos distinguir en qué es lo real y qué es la imagen proyectada en el espejo del agua. Esa idea de no identificar la realidad con lo que puede ser la ensoñación del espejo es propio del mundo islámico, donde todo es contingencia de Dios. Todo existe y deja de existir si Allah decide una cosa o la contraria. Por tanto, el agua es como un complemento de la arquitectura. Sin el agua no se entiende de la arquitectura. El agua diluye la arquitectura y a la vez le otorga unos valores estéticos de espejo, incluso de sonido, también importantes, que son necesarios para apreciar la arquitectura palatina de los nazaríes de Granada. Porque el agua, además de aportar bienestar como promesa de vida, es fundamental para el otro gran sustrato de emoción del recinto, el jardín. Este es el Patio de los Arrayanes o de Comares, síntesis de arquitectura y jardín del siglo XIV. En su sencillez, ofrece un ejemplo completo del ambiente típicamente árabe. Los jardines forman parte de la religiosidad musulmana. El profeta anunció que Dios ha prometido a los creyentes unos jardines en los que corren ríos. Más tangible resulta la promesa que la ciudad de Granada y su provincia ofrece al visitante más allá de su monumento estrella. Bueno, el visitante busca la Alhambra, en principio, pero el visitante busca la costa, busca la sierra, busca el poniente, busca infinidad de entornos que tiene Granada y su provincia entera, que son maravillosos. Granada es la tierra de las 3 culturas, Granada es nazarí, judía, o sea, Granada en sí es un conjunto en el cual podemos, en torno a 100 kilómetros podemos dar la vuelta y podemos estar esquiando en 50 kilómetros y bañándonos en 50 kilómetros. Granada es una ciudad que tiene una oferta que va mucho más allá de los monumentos, que son muchísimos, muchos de ellos escondidos por la Alhambra, pero tenemos una oferta, aparte de monumental, gastronómica, de ocio. Bueno, la Sierra Nevada pues hace también que mucha gente vaya a sus pistas por su buen clima. Tampoco podemos olvidarnos de la movida. Granada es una ciudad que está llena de estudiantes, que nos dan alegría, que nos dan vidilla. Cuando el turismo en invierno baja, suelen estar esos estudiantes que le dan mucha alegría a la ciudad. Pocas ciudades existen en el mundo con una historia tan plural y tan bien contada en sus calles y monumentos, y con una variedad de paisajes y actividades que suponen, de por sí, razones suficientes para visitarla. Los turistas vienen atraídos por la Alhambra, pero no se marchan de Granada sin pasear por sus calles,
adentrarse en su cultura y, cómo no, disfrutar de toda una institución gastronómica, el tapeo. También tenemos que decir que el turismo gastronómico es muy importante. Granada es la ciudad mundial de tapas. Granada de tapas es una maravilla y yo creo que eso embruja y encanta y asombra, porque en otra ciudad no se encuentra pues esos detalles que te ponen de tapa y que cambian, y yo creo que es algo magnífico. Y luego la gastronomía tan peculiar como tiene Granada. Queda una última etapa en esta ruta llena de sensaciones. Se trata de otra parte declarada Patrimonio de la Humanidad. Se trata del Generalife. En el promontorio junto a la Alhambra se avista el lugar donde el agua vuelve a dar vida al jardín huerta más famoso del Islam europeo. Sirvió desde el siglo XIII tanto de finca de recreo de los reyes como de lugar de labranza, un cultivo en bancales obligado por la pendiente. El Palacio del Generalife preside el patio de la acequia, donde naranjos, cipreses, rosales y arrayanes componen hoy su trama vegetal. El Generalife a nivel arquitectónico ha sufrido bastante distintos procesos históricos. La parte que se conserva de época islámica, a partir de lo que es el espacio central de la acequia, es interesante porque nos define muy bien cómo las acequias, que sirven para irrigar todos los jardines de la Alhambra, pero también para dar agua a los baños, a lo que es la necesidad vital del agua todos los días, se conforma como el eje del palacio más importante o del espacio palatino más importante del Generalife. Por tanto, esa unidad de jardín, agua que está circulando, arquitectura, es el Generalife quizá el lugar donde mejor se aprecia todo conjuntamente dentro de este Medina Alhambra, de este conjunto periférico de la Alhambra. A los jardines altos del Generalife se llega recorriendo la ingeniosa escalera del agua. Sus pasamanos son pequeños canales por los que corre el agua, refrescando solo con el mismo sonido el esfuerzo de la subida. El Generalife destaca por su desenfado. Es una arquitectura que recuerda a las construcciones rurales y además se conecta mucho con los nazaríes, cuyo origen estaba en ese mundo rural. En ese aspecto yo creo que es una toma de contacto mucho más potente con el mundo de donde procedían, por eso tiene ese encanto particular. Y esa unión entre el agua, los jardines, las huertas, hace del Generalife un lugar peculiar, un lugar de ensoñación, al que cada sultán fue añadiendo cosas. Es decir, el Generalife hay que verlo como algo que crece en el tiempo y crece con una cierta espontaneidad. Y tiene algunos recintos que son ejemplos en toda la jardinería universal, como la escalera del agua. Un sitio donde solo hay agua y una escalera es considerado para muchos como uno de los ejemplos más interesantes de los jardines islámicos. La parte más nueva del recinto de la Alhambra es el Palacio de Carlos V, un edificio a la vanguardia del Renacimiento con su patio redondo dentro de una planta cuadrada. El palacio, tan inesperado en este entorno, resulta curiosamente un empeño desde el amor y la sensibilidad del emperador. Conoció Granada en el viaje tras su boda con Isabel de Portugal e, impresionado por la Alhambra, quiso tener aquí residencia. El Palacio de Carlos V es una de las edificaciones renacentistas más importantes del siglo XVI a nivel europeo, no solamente a nivel local de Granada o incluso de Andalucía. Es un palacio realizado por Pedro Machuca, un pintor arquitecto, pero tenemos que tener en cuenta que es el Palacio del César, el Palacio del Emperador de Roma. Y es un palacio que se imbrica muy bien con lo que pueden significar las casas reales viejas, que es el nombre con el que se denomina en el siglo XVI al resto de la Alhambra, y aunque el palacio no se llegó a terminar, pensamos que funcionaría de forma conjunta con los palacios de la Alhambra, de tal manera que podría funcionar como residencia privada el conjunto de los Leones o el conjunto de Comares, mientras que el Palacio de Carlos V sería como la imagen pública del emperador Carlos V y de lo que era el estado absoluto de la monarquía moderna. El palacio
pese a su distanciamiento formal, es un elemento ya imprescindible. Y yo me atrevería a decir algo más, y es que la Alhambra existe porque existe también el Palacio de Carlos V. Es decir, la Alhambra, ¿qué es lo que ha hecho a lo largo del tiempo? Si nos ponemos a mirar la historia con un sentido más abierto, ha pactado en todos los momentos y gracias a eso sobrevive. La Alhambra es muy sobresaliente porque es un ejemplo de conservación a lo largo de los siglos. Los propios reyes católicos no la destruyeron porque fueron conscientes de sus valores estéticos, pienso. Y es un ejemplo de cómo se ha conservado a lo largo del tiempo, cómo han evolucionado, por ejemplo, los criterios de intervención y de restauración a lo largo del tiempo. Y eso la convierte en un laboratorio de investigación también muy importante. Cuando cierra el monumento, los visitantes que llegan cada año al recinto de la Alhambra y el Generalife, cautivados por el hechizo de este extraordinario patrimonio, se marchan convencidos de que volverán a la Fortaleza Roja. Se trata de una cifra extraordinaria. 2,7 millones de personas cada año. Una atracción cultural convertida en un auténtico motor económico para Granada. La repercusión de la Alhambra yo creo que es una repercusión de carácter vivencial, cultural, social, pero lógicamente patrimonial, pero también es una repercusión de carácter económico muy importante. El Patronato de la Alhambra hace tiempo fue uno de los primeros lugares que hizo un estudio del impacto económico de la Alhambra en la ciudad, un impacto económico que se deriva pues lógicamente en gran medida del turismo, aunque no exclusivamente, porque la Alhambra tiene muchas dimensiones, una dimensión educativa y de investigación muy importante que yo creo que hay que redoblar. Y desde el punto de vista económico, pues lógicamente ese impacto, esa dimensión económica de la Alhambra redunda en beneficio de toda la ciudad, por ese carácter transversal del turismo, pernoctaciones, restauración, es decir, todos los ámbitos se ven de alguna manera beneficiados. La declaración como Patrimonio de la Humanidad en 1984 certificó para siempre algo bien conocido en España: la consideración de esta sucesión de espacios y palacios como una de las maravillas del mundo. Un legado del pasado para el futuro. Cuando uno pasea por el Paseo de los Tristes y mira hacia arriba y ve la Alhambra o ve la bandera de la Torre de la Vela ondear, se emociona. El Darro a la derecha o simplemente por el Zacatín paseando, por Virrambla. Hay tantos lugares en Granada donde te embruja, te envuelve, te llena. Y yo creo que eso en cualquier sitio donde uno esté, y decir Granada es decir muchas cosas. Conservar el patrimonio es muy importante porque es conservar una especie de puente que trabaja en todos sentidos, pasado, presente y futuro. De esa manera, las sociedades, si son cultas y son respetuosas con lo que han hecho en épocas anteriores, pueden progresar con mucha más habilidad, con mucha más certeza. Entonces, el patrimonio, ¿qué pasa? Que es, en el fondo, una palanca hacia nuevas posibilidades. Por eso, estos edificios, estos conjuntos patrimoniales, son a la vez arquitecturas, pero son sobre todo también vida. Son espacios vividos que intentamos conservar para el futuro, pero también hacerlos vivos en el presente para todos los que compartimos este espacio. Cae la tarde y llega el turno para la imaginación. Los versos de las paredes quizás brillen iluminados por los últimos rayos de sol. ¿Quién sabe si las leyendas de este recinto cobran forma en estos minutos mágicos antes de la llegada de la noche? Mejor les decimos adiós. Respetemos a las leyendas en su soledad. Si habitan la Alhambra, el paraíso, será porque se lo han ganado.